Luego pasamos a lo que es diagnóstico molecular de cáncer de mama. ¿Listo? Bien, bueno, entonces voy a compartir ahora la pantalla para que empecemos nuestra clase e inicie la grabación. Listo. Muy bien. Entonces, chicos, nos habíamos quedado en el diagnóstico molecular del COVID-19. Sí. Eh, Imagino que ya están mirando en la pantalla. Ya habíamos hablado de la PCR en tiempo real, que es la técnica por la cual se diagnostica este virus y otros target más, otros genes, otras enfermedades también son posibles de diagnosticar con este. ¿Listo? Con esta prueba molecular que es un derivado de la PCR convencional. ¿Listo? Bien, creo que nos habíamos quedado en esta diapositiva, ¿sí? En donde les había mencionado que ya en el diagnóstico molecular, ¿sí? Una vez que conocíamos, recordemos, la estructura del virus, conocíamos dónde estaba alojado, en qué células estaba alojando nuestro virus, pues recién podíamos hacer un diseño de más o menos qué es lo que teníamos que identificar. Recordemos que en diagnóstico molecular, chicos, lo que hay que hacer, el objetivo principal, es trazarse un plan de qué es lo que vamos a identificar en una bacteria, en un virus, en un hongo, en un parásito, o simplemente en una célula cancerosa, ¿no? ¿Qué región de su ADN? ¿No? Porque estamos hablando de biología y genética molecular, entonces estamos hablando de ADN o RNA, ¿no? Entonces hay que identificar las secuencias target o las secuencias diana que necesitamos para el diagnóstico, ¿no? Y como les dije, eh, lo que los alemanes, por ejemplo, trabajaron en el Instituto Charité, o Charité, perdón, como les dije, era el gen E en un inicio, ¿sí? En donde descartaba a todo lo que era cualquier otro virus respiratorio, ¿sí? Que no sea coronavirus, y luego iba en busca de el gen RDRP, que es el gen específico de el COVID-19, del SARS-CoV-2, ¿no? Que lo diferencia del SARS-CoV-1 y del MERS, ¿correcto? Bien, entonces, en este caso, les voy a dejar el paper yo colgado aquí en el aula virtual, eh, para que vean ustedes bueno, cuáles fueron las regiones amplificadas. Ya les pasé el paper también, perdón, ya les mostré el paper en la semana pasada, ¿no? Cuando estábamos viendo la estructura del gen, ¿correcto? Bueno, entonces, ese es el análisis que hacen los alemanes, ¿correcto? Para el diagnóstico del virus COVID-19. Como les decía, hay muchos laboratorios principales en el mundo que han creado su propio protocolo, ¿listo? Por ejemplo, en Estados Unidos solamente trabajan identificando la proteína N del virus, ¿correcto? Acuérdense, la proteína E, la N y la M de mamá, ¿no? La S también está allí, ¿correcto? Entonces, los americanos solamente han potenciado su prueba para identificar diferentes fragmentos de la región N del virus, ¿no? Entonces, lo malo de esto es que se amplía mucho la detección y hay muchos targets por analizar, ¿no? Entonces va a demorar más, ¿no? Demora un poco más el diagnóstico, pero finalmente se llega a lo mismo, ¿no? Los del Instituto Pasteur en Francia, ¿no? También tienen otro protocolo, ¿no? Que es también parecido, pero apuntando a otra diana, genes muy parecidos, pero más chiquitos, ¿no? Entonces, cada sitio, cada país está trabajando con diferentes diagnósticos, ¿listo? Al final, todos se basan en la detección de uno mismo, del virus COVID-19, ¿no? Entonces, ya saben, cualquiera de estas regiones eh, pueden ser capaces de ser diagnosticadas, ¿sí?
pero si quiero un diagnóstico un poquito más preciso, pues me voy a la región que sea única del virus, ¿no? Como la región RDRP, por ejemplo, que es la región de la polimerasa, ¿no? Entonces, ese gen está aquí adentro, es mucho más específico, ¿correcto? Entonces, para eso hay que buscar siempre tener la secuenciación completa del gen, ¿no? Si una vez ha sido secuenciado el gen completo, pues tenemos al virus totalmente desnudo para poderlo revisar y tomar ciertas regiones genéticas. ¿Listo? Bueno, aquí en este esquema es el esquema que siguen los americanos para hacer la detección del virus. ¿Listo? Una vez que las pruebas son tomadas, ¿no? Al paciente se le recibe en el hospital, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de aquí de Perú, recordemos que tenemos aquí en Arequipa al menos eh, dos hospitales COVID, ¿no? Bueno, hasta tres, ¿no? El hospital eh, del Seguro, el hospital Honorio Delgado y el hospital geriátrico, ¿listo? Esos tres funcionan como hospitales COVID, ¿no? Entonces, el paciente se acerca allí, obviamente tiene que cumplir un protocolo de síntomas, ¿verdad? Tiene que tener fiebre más de 38 grados por más de 2 días seguidos, ¿no? Dolores corporales, cefalea, ¿correcto? Eso es lo que normalmente y generalmente se presenta en la mayoría de pacientes, ¿no? Entonces, se les toma la temperatura en ese momento a los pacientes y si es que tienen la temperatura elevada, ¿no? Y se les hace un interrogatorio más, porque se llena una ficha de atención, se decide hacerle la prueba molecular, ¿no? En el caso que no cumplan estos requisitos, pues el paciente no se le va a hacer la prueba molecular y tampoco la prueba rápida, ¿no? Eh, no es que yo quiera y vaya a cualquiera de esos hospitales y le diga, por favor, quiero hacer una prueba de descarte de COVID-19. No, no te la van a hacer. Tienes que tener los síntomas eh, adecuados, obviamente, y recién el médico evalúa y dice si este es un posible candidato para COVID, vamos a hacerle la prueba de descarte, eh, la prueba molecular o la prueba rápida, ¿no? Entonces, una vez que se pasa a esa etapa, se toman las muestras, ¿no? Ya les dije, son dos muestras que se toman, es una muestra nasofaringea, una va por vía nariz y la otra va por la boquita para hacer la toma, ¿no? Entonces, una vez que se hacen estas tomas, debe de la muestra ser transportada en una cadena en frío o ser almacenada y luego cuando llega al laboratorio tenemos aquí todo este proceso, ¿no? Este proceso de trabajo, es un flujo unidireccional, que quiere decir va en un solo sentido. No puedo regresar de este, puedo pasar aquí, no, solamente es unidireccional, ¿no? Entonces, lo que sí hace es extraer la muestra, ¿listo? Se extrae, un ratito, voy a entrar a mi correo para mostrarles un diseño de un plano de un laboratorio de biología molecular para que más o menos tengan la idea. ¿Listo? Me voy a tomar un ratito, por favor, aquí. ¿Dónde estás? No lo encuentro. Aquí está. Listo. Vamos a descargarlo, el planito.
Entonces, eh, a mediados de febrero, chicos, eh, como todavía supuestamente íbamos a empezar clases sin ningún problema, ¿no? Eh, estábamos o nos estaban indicando pues que era probablemente que se haya, se, no íbamos a hacer clases, ¿no? Pero era todavía una probabilidad. Y vino gente de la Gerencia Regional de Salud eh, a ver nuestras instalaciones de la universidad porque posiblemente si es que llegaba este virus, ¿no? Había que tener ciertos ambientes disponibles, ¿no? O sea, las universidades tenían que apoyar en el diagnóstico. Pero bueno, nosotros no teníamos un laboratorio no equipado, ¿no? Sino estructurado para hacer las pruebas del COVID, ¿no? Tenemos los equipos, sí, pero no teníamos el espacio, ¿no? Entonces, la gente del INS, del Instituto Nacional de Salud, vino aquí a Arequipa y nos pidió, pues, ver nuestras instalaciones, con qué equipos contábamos, etcétera. Y nos pidió que planteemos, o bueno, me pidió que plantee un mapa de laboratorio que podíamos nosotros hacer, ¿no? Supuestamente lo íbamos a hacer en una casa que había comprado en la universidad, si es que eh, todo resultaba bien, pero no había mucha intención porque obviamente había el riesgo, ¿no? Obviamente en la universidad era imposible hacerlo porque de por medio estaban ustedes, los alumnos, que se podían contagiar si es que había por allí alguna fuga del virus, ¿no? Entonces se les planteó este planito, ¿no? Entonces miren, es un plano unidireccional, ¿listo? Recorrido unidireccional en amarillo, ¿sí? Entonces, miren, se ingresa al área de recepción de muestras en el 1, ¿no? Recibes la muestra del paciente y refrigeradoras, congeladoras, luego pasas a un área de prevestuario cámara, ¿no? Allí tú te pones el mandilón desechable, los dos guantes, la mascarilla N95, tus zapatitos eh, de sala de operación, el gorrito también, ¿correcto? Te disfrazas y una vez que estás listo, recién puedes ingresar, ¿correcto? Aquí ya no hay opción, una vez que estás en el punto 3 ya no hay opción de que regreses al uno y el 2. Listo, así es que no te puedes olvidar nada de aquí. Tampoco es que, oye, pásame esto que me he olvidado. No, nadie puede hacer nada. No puede abrirse otra vez esta puerta, solamente para ingresar. Listo, una vez que estás aquí, ese es el área de extracción de ácidos nucleicos, ¿no? En azul están, bueno, he colocado allí equipos. Aquí se colocan, bueno, son las cámaras de bioseguridad, ¿no? Donde se hace la extracción allí dentro, ¿no? Tiene que ser una cámara que no permita que el virus se contamine, ni tampoco nos contamine a nosotros, a los que hacemos la extracción, ¿no? Entonces son dos cabinas en donde se hace la extracción de DNA o RNA. En este caso era ARN porque es virus ARN, ¿no? Entonces, luego lo que se hacía, una vez que se extraía el RNA, se pasaba a una siguiente área, ¿no? La área número 4 que se llama pre-PCR. ¿Por qué se llama pre-PCR? Porque aquí es donde se prepara los mix de PCR. O sea, ¿qué se hace aquí? Se prepara allí en los tubitos, primers, se añade la enzima, se añade los dinucleótidos trifosfatados, se prepara todo el cóctel para hacer la PCR, ¿no? Y se coloca en diferentes tubitos para que esté listo, ¿no? Y una vez que colocas, aquí tienes cabinas también de seguridad, que son diferentes a las de la 3, ¿no? Para que no se te contaminen las muestras. Esta área se llama área limpia, ¿listo? Es un área totalmente estéril, no puede haber nada de contaminación aquí, ¿no? Entonces, una vez que terminas aquí, sales con todos los tubitos para hacer la PCR y llegas al área de ciclaje, ¿listo? En el área de ciclaje cargas la muestra aquí en esta cabina, que está aquí en celeste, cargas la muestra, aquí no se carga la muestra, solo preparas los reactivos para PCR, aquí recién cargas la muestra. ¿Por qué no puedes hacerlo aquí? Porque contaminarías con la formación de amplicones, de pequeños fragmentos de RNA, de ADN, estarían por aquí en el aire y contaminarían todos mis reactivos. Entonces tengo que hacerlo afuera. Cargo acá la muestra y recién aquí en los equipos, bueno, equipos de PCR en tiempo real, se hace la qPCR, ¿no? Una vez que terminas, dejas de los equipos trabajando y tú sales por la puerta, ¿no? Bueno, aquí todavía faltaba el área
de vestuario, de lavandería, pero este es un laboratorio que tiene las mínimas condiciones y los mínimos ambientes para trabajar, ¿no? Entonces, ese es un laboratorio de biología molecular nivel, como dicen, nivel 3. ¿Por qué? Porque tanto en el área 3 y en el área 4 hay presión negativa. Se instala una presión negativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo abro esta puerta e ingreso, lo que hay aquí en el medio, lo que hay en el aire, las partículas que hay en el aire, no ingresan aquí. ¿Listo? Y tampoco lo que hay aquí cuando, si es que se abre esta puerta para que alguien salga, que no debería ser así, tampoco va a salir ninguna partícula, ¿no? Entonces, ni entran ni salen partículas. Todo esto es un ambiente, se podría decir, estéril, ¿no? ¿Listo? Por eso se llama nivel 3, ¿correcto? Aquí solamente hay en el INS y bueno, el del laboratorio referencial es nivel 2, no ha llegado a ser nivel 3, no le han puesto eso de la presión negativa, ¿no? Pero se ha tomado obviamente todas las medidas de bioseguridad para que no haya ningún problema y se pueda trabajar con cero contaminación, ¿no? Que hasta ahora no la hay. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el flujo de trabajo, ¿no? Extracción de RNA, preparación del mix, recuerden, preparar los equipos de la RT-PCR, ¿sí? Correr las muestras y los análisis. ¿Listo? Entonces, eso es el trabajo. ¿Sí? Aquí ya les había mostrado, ¿no? Estas es las fotos en el INS, ¿sí? En Lima, los equipos de extracción de RNA, la cabina donde se coloca la muestra de PCR, y aquí están los termocicladores que parecen unas naves, ¿no? Acá hay creo que 7 termocicladores, en total habían como unos 20 termocicladores trabajando todo el día, las 24 horas del día en el INS, ¿no? Bueno, eh, aquí chicos, ustedes tienen los primers con los que se hace la PCR en tiempo real para COVID-19, ¿listo? Aquí este cuadro corresponde al diagnóstico molecular que hacen en Alemania, ¿no? Y que lo hace el INS y lo hace también el laboratorio de referencia regional aquí en Arequipa, ¿no? Entonces, como les dije, analizan o el gen E o el gen N en una primera etapa, y en una segunda PCR se analiza el gen RDRP. ¿Listo? Que es el gen específico del SARS-CoV-2. ¿Listo? Eh, Aquí están los primers, miren. RDRP, F de forward, ¿sí? Y aquí abajo R de reverso. Entonces ahí están. Como ustedes pueden ver, tiene la cantidad de nucleótidos entre lo establecido, ¿correcto? Tiene el porcentaje de GCs correcto, ¿sí? Y aquí entre esos dos primers, ustedes están viendo dos secuencias más, que son las ondas TACMAN. ¿Listo? Son las ondas TACMAN. eh, Sondas, acuérdense de lo que les expliqué de cómo funcionan estas ondas TACMAN, ¿sí? Sondas muy específicas que hacen que obviamente el diagnóstico sea más certero, más específico, más robusto. ¿Listo? No hay mucho error que se pueda generar como cuando se usa CyberGreen, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de sonda que se puede utilizar, ¿no? Y bueno, y aquí abajo también tienen los primers para la región E, ¿sí? Con su sonda, ¿no? Con su sonda. Para la región N, primer forward, primer reverso y su sonda, a una determinada concentración de trabajo. ¿Listo? El paper, como les digo, completo, lo voy a colgar allí para que ustedes lo revisen. ¿Listo? Bien. Eh, Seguimos entonces. Por favor, está la señorita Camila Valeria. Camila, Sí, doctor. gracias. Y está Giuseppe André. Buenas tardes, doctor. Presente. Gracias, buenas tardes, gracias. Listo, chicos. Bueno, miren, así como se puede hacer la PCR en tiempo real, otros laboratorios a nivel mundial iniciaron sus trabajos detectando el SARS-CoV-2 con PCR convencional, ¿sí?
o punto final. La PCR que aprendimos en la primera fase, esa PCR simple, que necesita un análisis posterior que se llama electroforesis. Acuérdense la pregunta 12 de su examen, ¿no? Grafiquen un gel de electroforesis, las bandas, etcétera, etcétera, con un marcador, ¿no? Miren, bueno, esa es la electroforesis, ¿no? Entonces, si ustedes acá se dan cuenta, esto de aquí es un marcador de peso molecular, ¿sí? Como ustedes pueden ver, este es el gel, acá tiene sus pocitos, y aquí está, dice RDRP, o sea que de la muestra 11 a la 20 se ha analizado el fragmento RDRP, ¿no? Se ha hecho PCR y luego para revisar si es que tienen o no tienen esos pacientes el gen del virus, o sea, tienen el virus finalmente, se ha hecho la electroforesis, ¿no? Y la electroforesis de RDRP es esta que ha salido aquí, ¿no? Entonces, eh, obviamente RDRP debe tener un tamaño, por ejemplo, se me ocurre 120 nucleótidos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ¿no? Entonces, más o menos está por allí las bandas, ¿no? Todas las bandas que aparecen allí bien claritas son resultados positivos para RDRP, ¿no? O sea, tienen esos pacientes, el paciente 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20, son positivos para COVID-19, ¿no? Bien, este es negativo, ¿sí? Pero como se dan cuenta, miren, hay algunas manchitas por ahí, como si le hubieran pasado con una brocha, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, y miren, aquí por aquí también aparecen otras rayitas, pues los primers a mí me parece aquí que no han estado bien diseñados, ¿no? Entonces, les forma más de una banda eh, en el diagnóstico, entonces no se hace muy seguro. Es por eso que si ustedes encuentran papers de SARS-CoV-2 por PCR convencional, van a ser muy, muy poquitos, porque se fueron dando cuenta que iban teniendo problemas, ¿no? Amplificaban varias cosas, no solamente la región que se necesitaba, sino otras regiones más que lo hacían inespecífico, ¿no? Entonces, ¿por qué se optó? PCR en tiempo real, con sondas TACMAN, sondas específicas, y obviamente no se tenía ya problemas hasta la fecha, ¿no? Pero les coloco esto para que vean cómo también se usa el otro método, pero si es que no lo tienes muy bien diseñado, pues a veces no funciona, ¿no? ¿Listo? Bueno, esto solamente para que conozcan, estos ya son la preparación del mix de PCR para hacer el diagnóstico de COVID, ¿no? Solamente quería mostrarles aquí para que sepan todo lo que va en el tubito de análisis, ¿no? Agua para PCR, PCR mix buffer, ¿listo? También va. Primer forward del gen E, primer reverso del gen E, sonda, en este caso sonda TACMAN gen E, ¿no? Mezcla platinum, esa es la mezcla de la enzima de eh, transcriptasa reversa con el mix, o sea, en ese mix, en ese platinum que dice, está pues el cloruro de magnesio, los DNTPs, ¿listo? Todos los componentes de PCR que no aparecen, que no sean estos, están aquí en este platinum, incorporándose más la transcriptasa reversa, que hace que convierte el RNA en DNA complementario, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ese es para el análisis del gen E, aquí es para el análisis de RNA-P, que es un gen de referencia, y el RDRP, ¿no? Como ustedes pueden ver, todos los componentes de PCR que hemos ido estudiando se colocan para hacer el diagnóstico del COVID-19. ¿Listo? Y ese es el ciclaje, el protocolo de QRT-PCR. Obviamente lo han obtenido de acuerdo a sus primers, ¿no? Tienen el primer paso, que se llama paso de transcripción reversa, que es a 50 grados por 10 minutos. En este paso, chicos, es donde el RNA del virus se transforma en ADN complementario, ¿sí? De RNA pasa a DNA complementario, hace una retrotranscripción o transcriptasa inversa o reversa. ¿Listo? Recordemos, PCR convencional, PCR en tiempo real y cualquier otro tipo de PCR solamente analiza ADN, no analiza RNA. ¿Listo? Entonces necesita, en este caso, volver el RNA del virus
a DNA. Entonces, por eso se le añade la transcriptasa reversa. Hay otros virus, el virus del citomegalovirus, por ejemplo, o el Epstein-Barr, que son virus que tienen como material genético ADN, entonces no necesitan este paso. Pero el virus del HIV, el virus de la hepatitis C, el virus del SARS-CoV-2, los virus respiratorios en su mayoría necesitan transcriptasa reversa porque son virus ARN. ¿Listo? Bueno, denaturación, 95 grados, 3 minutos, ¿sí? Acuérdense, esto es para activar la enzima, ¿sí? Luego viene el ciclaje, 95 grados, 10 segundos, 58 grados, 30 segundos. No le coloca aquí la elongación o extensión. ¿Por qué? Porque el fragmento que ellos diagnostican es muy pequeño. Es un amplicón menos de 90 pares de bases, me parece. 76 creo que son. ¿Listo? Entonces, no se requiere que haya una extensión por mucho tiempo. ¿Listo? Basta con este annealing, ¿sí? Por eso le han dado más de hasta 30 segundos para que amplifique sin ningún problema, porque es muy cortito el fragmento. ¿Listo? Y bueno, y le dan un bajón de temperatura para que los, eh, los targets se acomoden, ¿no? Pero esto es opcional. ¿Listo? 45 veces se repite esos dos ciclos. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a ver resultados de PCR en tiempo real. ¿Listo? Recuerden que la PCR en tiempo real nos otorga gráficas. Se les llama gráficas de amplificación o curvas de amplificación. ¿Listo? Ciclaje en el eje de las X versus intensidad de fluorescencia. ¿Listo? Entonces, apenas yo coloco mis muestras y le doy inicio a mi equipo, a los 10, 15 ciclos yo ya puedo ver resultados en tiempo real. Por eso se le llama PCR en tiempo real. Entonces, por ejemplo, este de aquí es un control positivo. ¿Listo? Al ciclo número, más o menos, ¿cuánto es aquí? 10 me parece. Entre el 8 y el 10 empieza a detectarse la fluorescencia, ¿sí? De esta muestra porque los primers han detectado la secuencia específica, ¿sí? El quencher y el reportero se juntaron de las ondas TACMAN y emitieron fluorescencia. Y esa fluorescencia es captada por el equipo y la va identificando con el crecimiento de esta curva, ¿no? A más cantidad de producto detectado, mayor intensidad de fluorescencia. Por eso es que miren, la fluorescencia va aumentando, porque hay gran cantidad de SARS-CoV-2 que se está detectando por los primers, hasta que llega a la meseta o plató, ¿no? A la fase meseta o plató, donde se agotó ya la DNA polimerasa, la TAC polimerasa, y se mantiene y ya no hay más fluorescencia. ¿Listo? Lo que está abajo, estas líneas de color verde, rojo, son los controles y la muestra del paciente, ¿no? Entonces, nunca amplificó la muestra del paciente, mi control negativo tampoco, obviamente, entonces el paciente yo digo que es negativo para SARS-CoV-2. ¿Listo? Y esta es una curva adicional que he colocado para explicarles esto y con esto ya voy a acabar. SARS-CoV-2. ¿Qué sucede? Ahora que empiecen a sacar la vacuna para, para este virus, recuerden, hay eh, dos caminos que se están tratando de seguir rápidamente. Uno es la vacuna y el otro son la producción de medicamentos que ayuden a detener el virus en el paciente infectado. ¿Listo? Uno es la prevención y el otro ya viene a ser eh, la detención de este virus en el proceso. ¿Listo? Entonces, cuando tengo un paciente con COVID-19, ¿sí? Lo que se va a hacer en un futuro es lo siguiente. Si es que ya se tiene un medicamento probado, ¿sí? Que reduzca la carga viral del virus, entonces, imagínense, yo contagiado de COVID-19 voy donde el médico, el neumólogo o el infectólogo o el emergencista y me va a decir, muy bien, señor, usted está con COVID-19, vamos a ver cuántas copias del virus hay en su organismo en este momento. Y de acuerdo a eso, yo le voy a administrar el medicamento, eh, qué sé yo, pues la pastilla de chiquitolina, ¿no? Que es la que nos va a curar. ¿Listo? Me estoy inventando, obviamente.
Entonces, tengo que saber cuánto de este virus tiene usted para recién aplicarle esta pastilla de chiquitolina, que es la que se va a descubrir, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le hago una cuantificación del virus, ¿sí? Le tomo una muestra al paciente, extraigo su RNA y cuantifico. Miren, para cuantificar, lo que se hace en PCR en tiempo real es usar estándares o concentraciones conocidas del virus. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago es lo siguiente. Pongo una concentración conocida, por ejemplo, se me ocurre 10 a la 2, 3, 4, 5, 10 a la 5 copias de virus, ¿sí? 10 a la 4, 10 a la 3, 10 a la 2 y 10 a la 1. ¿Listo? Entonces, y aquí está la muestra del paciente, por ejemplo. Entonces, corro todas esas muestras, esos estándares más mi muestra, y 10 a las 5 copias empieza a amplificar, obviamente en ciclos más tempranos porque hay más cantidad de virus. Luego aparece 10 a la 4 porque obviamente hay menos cantidad de virus. Luego 10 a la 3, 10 a la 2, 10 a la 1 y mi paciente, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, estas muestras estándares con concentraciones conocidas del virus, ¿sí? Me sirven para que se cree, miren, esta regresión lineal, esta recta, donde yo tengo desde la línea, perdón, este punto que es el menos concentrado, ¿sí? Hasta el último que es el más concentrado. O sea, este sería 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, a la 4, a la 5, etcétera. ¿Listo? Y se crea esto, el equipo crea esta recta con los estándares que he usado y obviamente me va a calcular cuántas copias tiene mi paciente porque también por aquí va a aparecer la muestra del paciente, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que aquí está la muestra del paciente. Entonces, lo que yo hago es solamente interpolar. Caigo hasta el eje de las X y aquí en el eje de las X hay el número de copias. ¿Listo? El número de copias. Entonces, solamente caigo y digo, ah, si el paciente tiene, no sé, pues 10 a la 2 se me ocurre, ¿no? Tiene 100 copias este paciente. Ahí entonces le voy a administrar tanta cantidad de medicamento. ¿Sí? Eso, chicos, es lo que hacen cuando encuentran a un paciente positivo para HIV, ¿sí? Para SIDA, pacientes con hepatitis B, hepatitis C, y para bajarles la carga viral, ¿sí? Se les hace estas pruebas, ¿correcto? Se llama cuantificación de la carga viral para administrarle una cantidad de medicamento adecuado. ¿Listo? Eso va a suceder en un futuro si es que se encuentra el medicamento adecuado para reducir la carga viral en los pacientes que están con la infección activa. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos otro resultado, miren. Muestra positiva, ¿sí? El control positivo amplificó. Y miren más acá, tenemos, dice sample, la muestra del paciente, ¿no? Cuando amplifica, tiene un comportamiento muy parecido al del positivo, solo que está amplificado después, ¿no? Ha aparecido después. ¿Por qué? Porque obviamente tiene menos carga viral que el control positivo. El control positivo es un virus atenuado pero puro, tiene una concentración de miles de copias. En cambio, no sabemos, ¿no? Puede que un paciente esté contaminado con más carga de virus que otro, entonces va apareciendo tardíamente, ¿no? Pero allí está, control positivo y muestra. ¿Listo? Bien. Eh, Esto de aquí son las secuencias, es la secuencia que encontré en el NC y van a encontrar la secuencia completa del SARS-CoV-2. ¿Listo? Entonces, con el doctor César Bernabé estábamos viendo algunas secuencias de acuerdo al protocolo de los americanos, del CDC, que identificaban en la región que codifica la proteína N, y ellos han producido tres primers, ¿no? Los tres primers reconocen la misma secuencia, toda la secuencia perdón, todo el gen N, ¿listo? Pero en diferentes sitios, ¿no? Entonces, la región N, y aquí están en colores los primers forward y reverso eh, para cada fragmento que los americanos han logrado
trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, este primero de aquí es el primer forward para la región N1, me parece, y este es el primer reverso, ¿no? Todo lo que está en verde para la región N1, ¿no? Entonces, solamente imagínense de aquí a aquí cuántos nucleótidos hay, creo que son 76, ahorita los voy a ver abajo. Este me parece que es N2, forward, reverso, y N3, ¿no? ¿Listo? Aquí está. En verde es la región 1, ¿sí? N1. ¿Cuántos ¿Qué tamaño tiene? 76 pares de bases. Imagínense ese tamañito. ¿Listo? N2 está en amarillo. Solamente esta región. 67. Y la región N3, que se le llama, es esta de acá, que tiene 72 pares de bases. ¿Listo? Los americanos, como les digo, han creado su protocolo para detectar toda la región N, pero en tres partes, N1, N2, N3. ¿Sí? Entonces hemos identificado esas regiones. ¿Y qué podemos hacer ahora? Nosotros podemos mandar a sintetizar estos primers, porque ya tenemos aquí los primers, los hemos reconocido, los mandamos a sintetizar, nos los traen y tenemos para hacer SARS-CoV-2 en una práctica, por ejemplo, ¿no? Entonces, se puede trabajar. eh, Ahora, el SARS-CoV-2, como les dije, una es la vacuna, ¿verdad? Y la otra venía a ser eh, un medicamento específico, ¿correcto? Pero ahora la mayoría de laboratorios está trabajando sobre la producción de vacunas, ¿no? Es más, hasta en la Cayetano Heredia, ¿no? Con un laboratorio que queda en Ica, que trabaja solo con gallinas, ¿no? Está produciendo vacunas en los huevos que ponen las gallinas, ¿no? Entonces, la mayoría de laboratorios que está haciendo está tratando de hacer la vacuna para inhibir a este señor, al receptor. ¿Qué ha pasado? O me quedo pegado en la pantalla, no se escucha, escríbanme o háganmelo saber, ¿ya? Bueno, les estaba diciendo, chicos, que la estrategia de la producción de vacunas es para inhibir a el receptor S, ¿no? Entonces, aquí tenemos la célula, ¿sí? Las células respiratorias, y recordemos que aquí está la proteína ACE2, ¿sí? De la angiotensina, ¿correcto? Esta proteína ACE2 la tenemos obviamente todos. El detalle es que los varones producimos un 26% más de este receptor, ¿sí? Intercelular, eh, que las mujeres. Es por eso que si ustedes ven la data, la estadística, los varones son la mayor cantidad de muertos, ¿sí? Y de enfermos y de infectados son hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque producimos este bendito receptor, ¿no? Este bendito receptor es el encargado, ¿sí? De recepcionar al COVID-19, ¿no? Justamente la proteína Spike o S es la que se ancla al ACE2, ¿correcto? Entonces, una vez que se ancla, ya actúa otro receptor que se llama el TMPRSS2, ¿no? Y una vez anclado, eh, inyecta su material genético RNA o simplemente es fagocitado por la célula y dentro, obviamente, ya infecta, ¿no? Entonces, miren aquí, son los pasos de la infección, ¿no? eh, Detecta al receptor, se une específicamente con los otros ligandos y ya queda fijo. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está probando diferentes tipos de vacunas, las cuales unas destruyen a la proteína S, ¿listo? Para que ya no pueda unirse a la C2. Y otras vacunas que están haciendo o que se están produciendo es bloquear al receptor AC2.
Entonces, como que yo le ponga una tapita a mi receptor. Entonces, cuando viene el coronavirus, no tiene con quién anclarse. Y como no tiene con quién anclarse, obviamente no va a poder infectar a la célula. ¿Listo? Bueno, miren, aquí está, ¿no? Se posó, se ancló el virus y hace una lisis celular el virus, porque tiene una enzima, sí, tiene una enzima que lo que hace es perforar al virus, perdón, a la célula, ¿correcto? E inyectar su material genético. ¿Listo? Inyecta su material genético y es aquí, obviamente, miren, es RNA. Entonces, se ayuda de nuestros componentes, se ayuda de nuestros ribosomas, se ayuda de nuestra transcriptasa reversa para producir sus proteínas, ¿no? Aquí hace la traducción, ¿sí? Hace la traducción, ¿correcto? Una vez que traduce sus proteínas, nuevamente se forma esta célula, ¿correcto? Y nuevamente hace replicación, transcripción, traducción, etcétera, ¿no? Y vuelve a salir a seguir infectando diferentes órganos ahora que haya aparecido que el COVID se mueve por todo el cuerpo, no es fijo a nivel de los pulmones. ¿Listo? Entonces, eh, eso es lo que se quiere hacer, se quiere bloquear los receptores a nivel de membrana para que no los puedan captar al SARS-CoV-2. ¿Listo? Bien, eso es todo acerca de COVID-19. Tenemos un minuto para alguna duda o pregunta y si no pasar al siguiente tema. ¿Todo claro? Doctor, una pregunta. Y en el caso de los pacientes asintomáticos, o sea, se Ajá. supone que un 40% de los contagiados son asintomáticos. ¿Eso por qué se da? ¿Tiene que ver algo con la genética de ellos o el virus los ataca de otra manera? Ya. Buena pregunta, gracias. El problema de los asintomáticos es su genética y obviamente en base a su genética su respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria de un asintomático es mucho mejor que la de una persona que tú estás viendo que se está muriendo en el hospital, ¿no? Obviamente, la persona que tiene totalmente activo su sistema inmune, pues simplemente va a parecer como un resfrío, le va a doler la cabeza 2 días, o va a tener fiebre un par de días, y así pasó su contagio con SARS-CoV-2 y ni siquiera se dio cuenta, ¿no? Entonces, hoy en día lo que hablan los infectólogos es que nosotros no sabemos ahora quién está infectado, ¿no? Porque hay muchos asintomáticos ya. Entonces, es mejor que uno crea que está contagiado, ¿listo? Y que te aísles siempre en tu casa, no salgas, ¿sí? Que no estés en mucho contacto directo con tu familia, ¿no? O sea, mantengas la distancia. Es más, hasta ya están diciendo que debemos usar mascarillas dentro de la casa por prevención, porque algunos ya somos asintomáticos y estaríamos contagiando, imagínense, a sus papás, a sus abuelitos que pueden ser más propensos y sin que ustedes sepan que se estaban contagiados, ¿no? Pero pasa por ahí, por el sistema inmunitario, la respuesta inmune del paciente. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, bueno, no es tanto así el tema, pero ¿usted cuánto tiempo cree que va a haber una posible vacuna ya, se puede decir, viable? Ya, o sea, sí o sí nos proteja de este virus. La vacuna, como han estado ustedes escuchando, pasa por diferentes etapas. Es un camino bastante largo. Normalmente son 2 años a 3 años que se demora que la FDA te acepte la producción de una vacuna, ¿no? Entonces, porque se prueba primero en tejidos, ¿no? En células in vitro, luego lo pasas a ratoncitos, luego lo pasas a otro tipo de animales de experimentación, como son chimpancés o cerdos, ¿no? Y ya luego lo vas colocando en diferentes poblaciones, ¿no? Una población joven, en una población joven asintomática, en una población adulta, adulta enferma, adulta asintomática, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo eso tarda bastante, pero lo que están haciendo ahora es, se ha visto que los diferentes laboratorios que están produciendo
han avanzado muy rápido su parte, la parte primaria, ¿no? O sea, de cultivo celular, animales de experimentación, ¿no? Que a veces demora. Entonces, ahora están en las fases de trabajar con grupos etarios, inyectándoles la vacuna, ¿no? Eh, Siendo bastante positivo, yo creo que para fines de este año o marzo, abril, debería ya haber una vacuna, eh, obviamente en Estados Unidos, en China, ¿no? En Alemania, que está produciendo también. Hasta que llegue aquí esa vacuna, va a tener que pasar unos 8 meses o a fin de año del siguiente año, estaríamos ya teniendo esas vacunas, ¿no? Ahora, si es que se sale la vacuna de Cayetano Heredia, que parece que está buena, bueno, pues nos beneficiaríamos mucho más rápido, ¿no? El detalle es que no tenemos una planta de producción, ¿no? O sea, la planta de producción que tienen en Ica, que es vacunas para animales, para pollos, es muy pequeña, ¿no? Entonces requerimos una planta biotecnológica para que produzca gran cantidad de estas vacunas, ¿no? Entonces, creo que primero va a llegar la vacuna de otro lado, ¿no? Porque acá se va a producir poco a poco. ¿Alguna otra pregunta? Yes. Perdón. Ya. Entonces, chicos, ahora sí vamos a trabajar con el otro tipo de diagnóstico molecular. Esta vez vamos a trabajar con un diagnóstico molecular de una enfermedad oncológica, ¿sí? Vamos a trabajar con lo que es cáncer de mama, cáncer de ovario. ¿Listo? Eh, Obviamente yo no voy a poder poner a explicar la semiología de la enfermedad, etcétera, etcétera. No, no voy a indicar qué sucede cuando hay cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que nosotros nos vamos a ahondar es cómo hacer el diagnóstico de genes que están muy relacionados con estos tipos de cáncer, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Voy a hacer una presentación de 4 o 5 diapositivas y luego vamos a revisar un paper en donde se hace el diagnóstico de estos genes implicados en este tipo de cáncer para que ustedes conozcan cómo es este tipo de enfermedad y obviamente su diagnóstico, ¿ya? Bueno, miren, no está cargando el aula virtual. Voy a hacer la presentación con mis diapositivas que tengo. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla. Entonces, mientras voy abriendo, tenemos dos tipos de células, como ustedes conocen, las células germinales y las células somáticas, ¿no? Eso ya han debido ver ustedes en anteriores cursos. Recordemos algunas diferencias pequeñas en las somáticas y las germinales, ¿verdad? Recordemos que las células somáticas son células diploides, ¿correcto? Que producen o nos ayudan en la generación de diferentes células de nuestro cuerpo, las cuales van a producir los diferentes órganos, ¿correcto? Y las germinales, recordemos que son las que van a trabajar exactamente eh, son células que tienen que ver mucho con los gametos, ¿no? Entonces, células, vamos a llamarlas sexuales, células que van a generar otro tipo de célula que lleva toda su información genética. O sea, finalmente, las células germinales llevan información hereditaria, información que viene arrastrándose años y años y que pasa de generación en generación. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando hablamos de cáncer de mama, por ejemplo, y en algunos casos del cáncer de ovario, ¿ya? Eh, Hablamos de cáncer hereditario, ¿correcto? Cáncer hereditario. Y este cáncer hereditario está caracterizado por producirse a partir de las células germinales. ¿Listo?
¿Por qué? Porque este cáncer hereditario fue pasando, ¿sí? De la abuelita a la mamá o a la tía y finalmente uno lo puede tener, ¿verdad? Entonces, más que todo en damas, aunque también se han dado casos de cáncer de mama en varones, ¿sí? Pero más que todo en las señoritas, es muy importante que ustedes conozcan la parte genética de su familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que sus abuelitas, sus tías abuelas tuvieron cáncer de mama y esto se vio reflejado en sus tías, ¿sí? Es probable que haya una descendencia genética a nivel de este tipo de cáncer. Ah, me equivoqué aquí. Me equivoqué en el título, ¿ya? Era BRCA, ¿sí? Eh, entonces, chicos, sí están viendo, ¿verdad? Sí, doctor, sí se Bien, puede ver. listo, gracias. Entonces, por favor, es recomendable que las señoritas siempre tengan presente esa información, ¿no? Siempre conozcan ustedes un poco más si es que tuvo un tipo de cáncer la abuelita, qué cáncer tuvo, si es que lo tuvo otro pariente, como si fuese la hermana de la abuelita, y si llegó hacia los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso va haciendo que nosotros sepamos si es que el cáncer que tuvo un familiar, pues es hereditario o simplemente ha ocurrido por mutaciones a nivel de las células somáticas o por influencia de un factor epigenético. ¿Listo? Bien, entonces, hablando más que todo del cáncer de mama, ¿sí? Eh, tenemos dos marcadores moleculares muy importantes. ¿Listo? ¿A qué le vamos a llamar marcador molecular? Marcador molecular le vamos a llamar a la diana, al target, ¿listo? Al gen por el cual yo puedo hacer el diagnóstico de alguna patología, alguna mutación, ¿correcto? En este caso, nuestros targets, nuestra célula diana, ¿sí? Nuestros marcadores moleculares son los genes, ¿listo? Entonces, hay dos genes que están muy relacionados con cáncer de mama y cáncer de ovario, ¿listo? Que se llaman el BRCA1 y el BRCA2, o comúnmente conocido como BRCA1 y BRCA2, ¿listo? Entonces, estos casilleros van a girar, bueno, no van a girar, no vamos a leer lo de así como las manecillas del reloj, ¿listo? Entonces, primero dice, el descubrimiento de los genes BRCA1 y 2 ha llevado a la introducción de pruebas genéticas cada vez más sofisticadas para medir el riesgo de cáncer de mama, de origen hereditario, entre otros. ¿Listo? Entonces, estos dos genes, estos dos marcadores moleculares, están muy relacionados con el cáncer hereditario. ¿Listo? Cáncer hereditario. Bien. La etiología del cáncer de mama es desconocida, pero se han implicado factores de riesgo hormonales, reproductivos y hereditarios, ¿no? Obviamente, si es que hablamos de riesgo hormonal, riesgos reproductivos, estamos hablando, por ejemplo, que son ajenos a la parte hereditaria, ¿sí? A la parte genética. Entonces, hablamos de una persona, por ejemplo, de 35 a 40 años, a 45 años, que todavía no tiene niños, ¿sí? Es probable que pueda ser una paciente que pueda desarrollar cáncer de mama. ¿Listo? Por la sobreproducción hormonal, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya vendría a ser otro tipo de factor de riesgo. ¿Listo? Pero nosotros vamos a dirigirnos específicamente a la parte hereditaria. Bien, bueno, dice, actualmente el cáncer de mama hereditario representa aproximadamente entre el 5 a 10% de todos los casos de cáncer de mama. Doctor, Dígame, perdón, señorita. está en la diapositiva uno, ¿no? Es que en nuestras pantallas nos aparece que sigue en la uno. Estoy en la segunda, o sea, ¿se ve el título? Sí, sino que se había quedado en la diapositiva uno y no sabíamos de dónde estaba leyendo. Ok, entonces, ahora sí pueden ver. Sí, doctor, gracias. Hay dos manitos ahí agarrándose con un listón rosado, ¿verdad? O fucsia. Listo. Entonces, habíamos ya hablado de estos dos casilleros, ¿sí?
estaba indicando aquí la prevalencia y la aparición de este cáncer. Es el segundo cáncer eh, aquí en el Perú. ¿Listo? Bien. Y obviamente este cáncer hereditario se presenta con mayor frecuencia en personas entre los 35 y 45 años de edad, ¿no? También se ha visto obviamente en personas ya mayores, ¿no? 60, 70 años, pero aquí en el Perú hay una prevalencia de este cáncer de mama en personas, vamos a llamarles jóvenes, ¿listo? Bien. ¿Qué más? Dice, se han descrito síndromes de cáncer hereditario donde existen mutaciones en la línea germinal, lo que les decía, ¿no? Entre las que se encuentran mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2 en el cáncer hereditario de mama y ovario. Entonces, ¿por qué coloqué este de aquí? Porque al inicio eh, apareció el cáncer de mama, pero no se sabía cuál era su origen, si era un origen somático o era un origen germinal, ¿no? Entonces iban viendo diferentes dianas, diferentes marcadores moleculares, hasta que trabajaron con los genes BRCA1 y BRCA2, ¿correcto? Que están relacionados con las células germinales, y obviamente se pudo conocer que la mayoría de casos de cáncer de mama provienen de la parte genética, la parte hereditaria, ¿no? Y están relacionados obviamente con estos dos marcadores moleculares. ¿Listo? Y finalmente nos dice, en la práctica clínica diaria, solo los genes BRCA1 y BRCA2 son indicación para solicitar una prueba genética. ¿Listo? O sea, a la fecha, si es que hablamos de un cáncer de mama hereditario, nadie les va a decir, yo tengo el gen XXS para que te haga el diagnóstico de cáncer de mama. Hasta ahora, a la fecha, solamente estos dos marcadores moleculares son los específicos para cáncer de mama hereditario, ojo, hereditario. ¿Listo? Bien. Siguiente. Algunos datos más del gen BRCA, ¿no? Ya hemos indicado que son mutaciones germinales, ¿no? El riesgo estimado de padecer cáncer de mama en portadores de una mutación de BRCA1 o BRCA2 es de un 50%. ¿Listo? Dice, ambos genes incrementan ligeramente la frecuencia de otros tipos de neoplasias, próstata, colon, páncreas. ¿Listo? O sea, eh, en varones, señoritas y señores, em, cuando estos genes se ven afectados por mutaciones, es probable que desencadenen finalmente otros tipos de cáncer a nivel de próstata, colon y páncreas. Están muy relacionados. ¿Listo? Entonces, obviamente en varones estoy indicando. ¿Listo? En varones. Bien. Seguimos y aquí está el primer gen. ¿Listo? Aquí les presento al gen BRCA1. ¿Listo? BRCA1. Obviamente BRCA viene de breast cancer, ¿no? ¿Listo? Bueno, este gen se ubica, aquí tiene su localización, aquí está su locus, ¿listo? En el cromosoma 17, ¿listo? Cromosoma 17. Bien. Ustedes por aquí tienen algunos datos genéticos, unos datos de biología y genética molecular que son muy importantes en ese casillero, ¿correcto? Eh, Debemos recordar, chicos, que estos genes son bastante grandes, ¿listo? Son uno de los genes más grandes que hay en nuestro organismo, ¿bien? Aproximadamente tiene un tamaño, como dice el BRCA1, de 5.600 nucleótidos, ¿sí? Estructurado en 24 exones, dice. Entonces, el BRCA1 presenta 24 exones, ¿sí? Miren, dice, dos de ellos no traducibles. O sea, ¿qué sucede? Que esos dos genes, ¿sí? Que justamente están en blanco, no sé si aparecen aquí, esta rayita en blanco y esta más, son los genes que no son traducibles, no traducen proteína. ¿Listo? Algo así como bueno, el gen del examen que vieron ustedes, que el exón 1 no estaba, no traducía, ¿verdad? Bueno, dice el 60% de la secuencia corresponde a un solo exón, el exón 11. Miren, aquí está claramente. Miren, es un exón bastante grande, ¿sí? Bastante grande.
¿correcto? Y el resto se reparte en 21 exones relativamente cortos. El gen se extiende a lo largo de una región de 100 kilobases, ¿sí? Con una alta densidad de secuencias repetidas. Bueno, bien chicos, entonces miren aquí las características de este BRCA1, ¿correcto? Obviamente tiene su 5 UTR, su 3 UTR, tiene su start codon. Recordemos, es probable que el start codon del exón 1 no esté en el exón 1, sino en el exón 2, ¿sí? Y vean ustedes todas las rayitas que salen hacia esas diferentes letritas, que son las mutaciones reportadas a la fecha, ¿no? Entonces, son mutaciones reportadas que se encuentran en diferentes exones. Bien, en donde ustedes pueden ver, hay más presencia de mutaciones a nivel del exón 11. ¿Listo? El exón 11. Eh, es por eso que en la mayoría de diagnósticos moleculares que se hacen para cáncer de mama hereditario es en base al exón 11. ¿Sí? Pero, como ustedes pueden observar, hay diferentes mutaciones encontradas en otros sitios. Bien, ahora, las mutaciones que yo encuentro en Estados Unidos no son iguales a las que encuentro en Italia y no son iguales a las que encuentro en el África y no son iguales a las que encuentro aquí en Latinoamérica. ¿Listo? No hay un estudio a ciencia cierta todavía de mutaciones frecuentes en el BRCA1 y BRCA2 en el Perú, ¿no? Hay pequeños estudios que se han hecho, pero no se han reportado aún una data importante. ¿Listo? Entonces, es muy necesario tener esta data. ¿Correcto? Bien. Luego tenemos el BRCA2, ¿sí? El gen BRCA2 eh, también es un gen bastante grande, como ustedes pueden observar, ¿correcto? Este gen bastante grande también presenta un exón bastante amplio, ¿correcto? Pero en relación al BRCA1, el BRCA2 no se encuentra en el cromosoma 17, sino que este se encuentra en el cromosoma 13. ¿Listo? En el cromosoma 13. Bien. ¿Y qué más? Otra diferencia. El gen BRCA2 es mucho más grande que el BRCA1, ¿no? Entonces tiene 11.385 nucleótidos. ¿Listo? Bien, entonces también ustedes pueden observar aquí las diferentes mutaciones que existen en estos genes. Bien, listo. Hasta allí es la presentación en diapositivas. Solo quiero que conozcan el gen, algunas características. Ahora vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de estas mutaciones. ¿Listo? ¿Alguien me puede decir cómo podría diagnosticar las mutaciones en BRCA1 y BRCA2? Julio Alberto, ¿está? Sí, sí, doctor. Aquí está. Señor, gracias. ¿A usted se le ocurre cómo podríamos hacer el diagnóstico de estas mutaciones? Bueno, yo creo que primero deberíamos identificar la ubicación de la muestra que nos sea más favorable y después tendremos que elaborar los primers, o sea, tendríamos que estudiar la secuencia Ya. y elaborar nuestros primers. ¿Qué exones usted buscaría? Bueno, creo que tanto en el BRCA1 como en el BRCA2 el número 11 es el que tiene una mayor cantidad de mutaciones y es el más probable que sea afectado. Entonces probablemente Ya. ese. Listo, gracias. Bien, entonces, bueno, si tenemos todos lógica, obviamente tendríamos que revisar los artículos y verificar en qué exones predominan más las mutaciones, ¿no? Y como les dije, en los exones 11 de ambos y también en el exón 12 se encuentra la mayor cantidad de mutaciones, ¿correcto? Pero esto obviamente en una población distinta a la nuestra, ¿correcto? Hacíamos algunos estudios
e indicamos, o se estuvo viendo que las mutaciones reportadas en pacientes con cáncer de mama hereditario aquí, bueno, en Lima, ¿no? En Lima, eh, sus mutaciones que presentaban eran muy parecidas a las mutaciones de los chinos, de los japoneses, ¿no? De los asiáticos en general, ¿no? Entonces, parecía probable, ¿no? Era simplemente una idea que teníamos, que la influencia, bueno, hay un trabajo, y la historia también habla de la población de nuestro continente, ¿no? Acuérdense el estrecho de Bering, cuando pasaron por allí los asiáticos, entonces es probable que esas mutaciones hayan perdurado, ¿sí? Y que nosotros, nuestro origen también sea asiático, ¿no? O tengamos parte de asiáticos. Y es probable que hayamos heredado estas mutaciones en este gen, ojo, ¿no? Y es por eso que tenemos muy parecidas las mutaciones a los asiáticos, ¿no? Pero era solamente todavía lo que estábamos pensando de hacer. Esto nosotros lo estábamos viendo en el año 2010, 2011, en Lima, en otro laboratorio donde yo trabajaba, y ya no lo pude concretar porque ya me vine para aquí a Arequipa y nuestra muestra, nuestro N era muy pequeño, ¿no? Entonces había que ampliar la data allí. Bueno, pero ¿qué es lo que se hace para diagnosticar, chicos? Para diagnosticar, primero tenemos que extraer una muestra, ¿listo? Extraer una muestra para extraer ADN, porque este BRCA1, BRCA2, son genes que los encontramos eh, prácticamente en todo nuestro cuerpo, pero tiene mayor incidencia a nivel de mama. Entonces, eh, la muestra más adecuada para trabajar BRCA1 y BRCA2, chicos, es una muestra de sangre. ¿Listo? Una muestra de sangre. Que ¿listo? Que también es válido. Pero hasta ahora la muestra goles para análisis de BRCA1 y BRCA2 es una muestra de sangre periférica, ¿no? Del bracito. ¿Listo? Entonces se toma una muestra, dos tubitos, tapa lila con anticoagulante para que no se coagule nuestra muestra, y llevarlo a lo que es la extracción de ADN, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en este paper, ¿sí? En este paper, eh, vamos a revisar algunos datos importantes para, eh, para el análisis de cáncer de mama y ovario. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos, también lo voy a colgar este paper aquí para que los que deseen leerlo no hay ningún problema. Vámonos aquí justamente a la preparación de la muestra, dice, y secuenciación de próxima generación. Eh, Como nos dice aquí, el ADN fue extraído de sangre periférica. ¿Listo? Bien, obviamente ellos han utilizado pues un equipo eh, automatizado para extraer ADN, ¿sí? Así como les enseñé en SARS-CoV-2, ese equipo para extracción de DNA y RNA, es algo muy parecido, es de la misma marca. ¿Listo? Nosotros lo podemos hacer con kits de extracción, es más, ustedes en la práctica van a usar kits de extracción para extraer ADN de sangre, ¿sí? Entonces van a tener que hacer eso, ¿correcto? Bueno, nos dice que fue sonicado el DNA, ¿listo? Y nos indica luego que las muestras eh, tienen que ser obviamente rotuladas, ¿correcto? Y lo que me estaba olvidando antes de mencionarles todo esto es que cualquier análisis molecular que un paciente solicita tiene que llenarse un consentimiento informado, ¿listo? En este consentimiento informado se explica, ¿no? Diferentes puntos del examen, ¿no? Por ejemplo, en qué consiste el examen de BRCA1 y BRCA2, para qué se está haciendo, ¿no? Qué tipo de muestra se le va a extraer al paciente, ¿no? Cómo se le va a extraer la muestra al paciente, cómo se va a hacer el análisis, algunos efectos secundarios que pueda tener la toma de muestra, de repente puede tener mareos,
¿sí? Dolor de cabeza, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, todos los pros y los contras que pueda ocasionar esta toma de muestra, hay que explayarlas en un consentimiento informado. Aparte de la parte técnica, ¿no? De para qué sirve el análisis, qué técnica vamos a hacer, cómo vamos a manejar su muestra, cómo la vamos a manipular, qué vamos a hacer después de que la muestra, de que el examen haya sido entregado al paciente, qué se hace con la muestra, la descartan o la guardan. Todo eso es un eh, consentimiento informado. Y ese consentimiento informado debe estar, obviamente, firmado por el paciente, ¿no? Y el paciente tiene que hacerlo con libre voluntad, ¿no? Tú no le puedes exigir al paciente que te firme este consentimiento, ¿no? Y obviamente hay que hacerlo leer. Sí o sí, el paciente se le dice, señor, por favor, lea esta información y si está usted de acuerdo, firme. Si tiene usted algún problema, dígame para solucionarle la duda, ¿no? Y en base a eso, usted lo llena, ¿no? Nunca podemos influir sobre la decisión que vaya a tomar el paciente, ¿no? Claro, yo como patólogo clínico de repente puedo decirle, no, señora, esto es muy bueno, ¿para qué? Para que se haga el examen y obviamente me deje pues el dinero, pero obviamente ese no es eh, el objetivo de esto, ¿no? El objetivo es que se haga el examen para conocer pues su genética en lo que es el cáncer. Entonces no se puede influir en la decisión del paciente, en este caso de la paciente. ¿Listo? Bueno, una vez que se hace esto, recién procedemos a extraer la muestra de sangre. ¿Listo? Y esta muestra, ya saben, se extrae con kits de extracción o simplemente con un equipo. Bien, bueno, profesor, ¿cómo hacemos la detección de las mutaciones en BRCA1 y BRCA2? Antiguamente, chicos, lo que se hacía era trabajar con una técnica que la vamos a ver después, que se llama secuenciación. ¿Listo? Secuenciación genética. Bien, entonces, bueno, no antiguamente, no hasta hace unos 8 años, 9 años atrás, ¿correcto? Entonces lo que se hacía era de esa muestra de ADN, se extraía el ADN y se empezaba a hacer diferentes PCRs. Se hacía la PCR de los 12 primeros exones del BRCA1 y de los 12 primeros exones del BRCA2. ¿Listo? Entonces yo tenía que tener 12 juegos de primers por cada gen, BRCA1 y BRCA2, ¿no? Tenía un primer para amplificar el gen, el exón 2, el exón 3, 4, 5, 6, hasta el 11, ¿no? Igual para el BRCA2. Una vez que amplificaba todo ese exón, yo lo mandaba lo sacaba de la PCR y lo mandaba a Estados Unidos, ¿sí? Así tipo cuando van a pasar marihuana, cocaína, así se mandaba en tubitos pequeños, se colocaba en un sobrecito y se enviaba por DHL, pues, ¿no? O FedEx. Entonces, llegaba al laboratorio de contacto y ellos hacían secuenciación genética de esos exones, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Por la secuenciación genética, lo que hacían era reconocer si es que en el exón, por ejemplo, 11 del BRCA1 había mutaciones, ¿no? Y qué tipo de mutaciones eran las que estaban relacionadas con cáncer de mama hereditario o simplemente eran mutaciones silenciosas que no tenían nada que ver con algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces se secuenciaban todos los exones del 1 al 12 para reportar mutaciones. Entonces finalmente se hacía 24 secuenciaciones porque eran 12 exones del BRCA1 y 12 exones del BRCA2. Entonces tomaba bastante tiempo. Imagínense, a mí en el laboratorio me tomaba hacer 12 PCRs para BRCA1 y luego 12 PCRs para BRCA2, ¿no? Era una chambaza. A mí no me gustaba que lleguen los BRCAs porque era trabajar bastante, te mataba, ¿no? Entonces, así se hacía el diagnóstico, ¿correcto? Y luego te mandaba un informe donde reportaban las mutaciones y obviamente le indicabas a la paciente que tenía tales y tales mutaciones. Pero hoy en día, chicos, la secuenciación genética ha dado un paso muy importante y ahora ha aparecido la secuenciación NGS, ¿sí? La secuenciación de próxima generación se llama. ¿Listo? Es una secuenciación masiva. ¿Por qué se le llama masiva? Porque yo puedo secuenciar
eh, gran cantidad de exones en una sola corrida. ¿Listo? O sea, estos dos exones, perdón, estos 22, 24 exones del BRCA1, por ejemplo, los puedo secuenciar en un solo paso y me da toda la información detallada de los exones, ¿no? Ya no tengo que estar esperando a secuenciar el exón 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Sino que secuencio masivamente, ¿correcto? Entonces, la mayoría de secuenciaciones hoy en día se hacen por NGS o secuenciación de próxima generación. En este caso, BRCA1 y BRCA2 también trabajan con NGS. ¿Listo? Entonces, no sé si está por acá. Bueno, miren, en este caso, en este paper, se han trabajado con la secuenciación de próxima generación, la NGS. Aquí dice, ¿listo? Para BRCA1 y BRCA2. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos o se han analizado 55 pacientes, perdón, 59 pacientes, ¿sí? Algunos les han analizado a BRCA1, a otros BRCA2, ¿no? Entonces, hasta nos indica, ¿correcto? ¿Qué exones han sido amplificados? ¿No? Y también nos reporta todas las mutaciones que ha podido encontrarse en estas muestras de los pacientes o de las pacientes. ¿Listo? Entonces, este análisis prácticamente se ha hecho en una semana. Tú puedes tener toda la información genética de estas 59 personas, ¿no? Por secuenciación de próxima generación. Bien. Ahora, si vemos este paper de aquí, ¿sí? Este es otro paper, ¿sí? En donde se analiza BRCA1 y BRCA2, ¿correcto? Para los dos tipos de cáncer, ¿sí? Pero también empleando NGS, ¿listo? Empleando NGS, secuenciación de próxima generación. Bien. Miren, en este caso se ha trabajado con 210 pacientes, ¿listo? Aquí están sus edades, miren, por eso les decía, son pacientes jóvenes, ¿listo? Y se ha trabajado con el análisis de BRCA1 y BRCA2, ¿listo? Acá, como ustedes pueden observar, la extracción del ADN, ¿sí? También se aisló de sangre, ¿listo? Que se colocó en un tubo con ETA, ¿listo? Y el procedimiento fue automatizado, ¿listo? Perdón, automatizado y también manual, ¿no? Con columnas de extracción. ¿Bien? Entonces, como ven, siempre la muestra de ADN es la específica para BRCA1 y BRCA2 y la muestra viene del brazo. ¿Listo? Ojo, este análisis de BRCA1 y BRCA2 para cáncer de mama hereditario solamente se hace en mujeres que tienen la herencia familiar. ¿Listo? O sea, no es que la mujer esté desarrollando el cáncer y yo le vaya a hacer este examen, porque obviamente ya lo tiene, pues, el cáncer, ¿no? Entonces, es como una prueba prognóstica, ¿no? Me pronostica que si es que yo voy a tener el cáncer o no, de acuerdo a mi data familiar. ¿Listo? Bien. Bueno, ahí como ustedes pueden ver, los resultados para BRCA1, los exones con los que se ha trabajado, y aquí tienen ustedes las mutaciones reportadas. Ustedes ya las saben leer, tanto en la región codificante, si hablamos de DNA, como en la región proteica. ¿Listo? Tienen ustedes allí todas las mutaciones que hay. Bien. Entonces, la técnica de secuenciación genética, ¿sí? Yo la voy a dejar para que ustedes la repasen aquí. Voy a dejar unos videos, voy a dejar información. Voy a dejar más información de BRCA1 y BRCA2,
¿correcto? Para que ustedes también complementen. Voy a dejar los papers, ¿listo? Eso en cuanto a BRCA1 y BRCA2. Voy a tratar de ver acá un resultado que tengo para mostrarles cómo es que se reporta un resultado de BRCA1 y BRCA2. Mientras tanto, si es que alguien tiene alguna pregunta o no quedó claro algo. Doctor, una preguntita, pero Sí. respecto a algo más. Eh, yo tengo entendido de que también puede haber cáncer de mama en varones, y en ese caso la detección sería igual. Y otra cosita, el gen BRCA2 también he visto tiene cierta relación con lo que es el cáncer de próstata. ¿Eso es Ya. cierto? ¿Lo puede confirmar? Listo. Gracias por tu pregunta. Como les dije en las diapositivas, que se ha visto que cuando hay cáncer de mama en varones, desencadena o puede desencadenar otros tipos de cáncer, como son la próstata. ¿Listo? Entonces, es probable que cierto porcentaje de varones, hablamos del 2-3%, que sufre un cáncer de mama, porque también sufrimos este tipo de cáncer, eh, pues pueda terminar desencadenándose en un cáncer de próstata. ¿Listo? Esto más que todo por ya la parte hormonal, más que todo. ¿Sí? No es mucho la parte hereditaria. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Disculpe, yo leí un paper que decía que algunas mutaciones de la BRCA1, o sea, si se heredan de ambos padres, pueden desencadenar, o sea, otro subtipo, como de anemia Fanconi. ¿Es verdad? Sí, no solamente el BRCA1 y BRCA2 está relacionado con el cáncer de mama, ¿sí? O sea, hay una mayor predisposición a que estos BRCAs nos hagan desarrollar este tipo de cáncer. Pero también está relacionado con algunas enfermedades, ¿no? Una de ellas la anemia de Fanconi. Voy a compartir un resultado. ¿Listo? Bueno, no borré el nombre del paciente, ya, así es que no lo voy a colocar. Eh, Esta es la descripción del análisis. Bueno, este es un resultado de hace unos 6-7 años, ¿no? Cuando yo trabajaba en el laboratorio de diagnóstico, y nosotros lo hacíamos con secuenciación genética, pero la secuenciación normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, se recibió en un tubo de Eppendorf conteniendo una muestra de ADN humano, se realizó la secuenciación completa del gen BRCA2, en este caso es BRCA2, ¿no? Incluyendo los exones 2 al 27, cubriendo aproximadamente 11.000 pares de bases, 25 exones codificantes y aproximadamente 750 pares de bases, ¿no? Bien. Y acá dice claramente, el exón 1, que no es codificante, no fue analizado, obviamente, ¿no? ¿Para qué vas a analizar un exón que no tiene nada de información? Descripción del método que se ha empleado, ¿no? El ADN fue extraído y purificado a partir de linfocitos presentes en la muestra. Alícuotas del ADN del paciente fueron sometidas a amplificación por la reacción en cadena polimerasa PCR en 35 reacciones. Los productos de amplificación fueron separados en geles de agarosa, purificados, y luego dice, por aquí, cadenas complementarias del ADN utilizando primers marcados fluorescentemente siguiendo el protocolo de secuenciación, determinación de cadenas de dideoxinucleótidos de Sanger, ¿no? Esta es la secuenciación antigua, la secuenciación de Sanger. ¿Listo? Aquí está el equipo con el que se hizo la secuenciación, ¿correcto? Ustedes pueden anotar, o bueno, les voy a dejar, aquí está el código del NCBI, ¿no? Para que puedan ver el BRCA1, perdón, el BRCA2 en este caso, ¿listo? Es su código de accesión. Bueno, aquí están las características del análisis, la especificidad y sensibilidad. Tiene unas limitaciones también el ensayo, ¿correcto? Y obviamente aquí están ya los resultados, ¿no? El paciente no tenía ninguna mutación, o la paciente no tenía mutaciones, ¿no? Se encontraron, o nosotros vamos en busca de estas mutaciones que son las de más frecuencia, ¿sí? En estas posiciones
y en estos exones, ¿sí? En el 9, el 11, el 23, 22 y 23, son donde más se encuentran las mutaciones. Y justamente en estas posiciones, y allí están, ¿no? ¿Qué mutación es eh, la que se está dando? Pero la paciente no tenía mutaciones presentes. ¿Listo? Por eso se pone acá, secuenciación del gen BRCA2 normal, no se encontraron variaciones ni polimorfismos. ¿Correcto? Pero esta data que está aquí, chicos, como les decía, es una data que eh, debería de cambiar, porque está en base a datos de reportes eh, de los Estados Unidos, reportes en Inglaterra, en diferentes sitios, que obviamente pues no son las mismas que aquí. Nosotros tenemos otro tipo de mutaciones presentes. Es por eso que en el doctorado de Ciencias de la Salud que tenemos en la universidad, no sé si ustedes conocen al doctor Oscar Carnero, él les va a enseñar también. Oscar, bajo la dirección del doctor César Bernabé, está trabajando en el proyecto de investigación con los genes BRCA1 y BRCA2, ¿no? Entonces, él está haciendo secuenciación masiva de mujeres que tienen cáncer de mama hereditario y está buscando mutaciones, sí, ahora sí, pero en personas de Perú, ¿no? Obviamente personas de todo el sur del Perú, ¿no? Y en base a eso también vamos a reportar un trabajo en el cual vamos a indicar cuáles son las mutaciones más prevalentes en esta región, ¿no? Y así se debería hacer para ya no ir en su posición o tomar data de otros lugares. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta más? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Trabajar con multiplex no sería un poco más, no sé, complicado, digamos, Sí. a la hora de que los primers se puedan pegar en lugares no específicos. O sea, el singleplex no sería como que más específico. ¿No habría Sí, problemas con los primers? sí, ojo, la PCR que hacemos no es una multiplex, ¿ya? Hacemos una PCR por cada uno, ¿sí? Exón 9 PCR. Termina PCR, exón 2, exón 3, ¿no? No hacemos múltiplex. ¿Por qué? Por las razones que tú nos indicas, ¿no? Es un poco complejo que funcione una PCR múltiplex, ¿ya? Entonces, no trabajamos con múltiplex. SARS-CoV-2 está trabajando, no me acuerdo qué país, ha sacado un protocolo para PCR múltiplex. Y justamente la semana pasada en el laboratorio de referencia regional llegó un protocolo de PCR múltiplex, porque ya se había acabado el de los alemanes, el kit de los alemanes, y habían bastantes problemas, ¿no? Había que repetir algunas muestras y se tenía que trabajar el doble porque no estaba bien diseñado y estaba amplificando otras cosas que no eran lo que necesitábamos. Entonces, es complejo trabajar con múltiplex si es que no está bien diseñado. No sé de dónde habrían comprado el kit que no era bueno. Lo bueno es que ya lo cambiaron. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Chicos, entonces les voy a mandar información de los papers de SARS-CoV-2, de los papers de BRCA, ¿sí? Voy a hacer como un libro en el aula virtual de información de diagnóstico molecular, SARS-CoV-2, BRCA, para que ustedes lo tengan para repasar, ¿ya? Y voy a dejar una primera tareita ahora para que la entreguen la siguiente semana, ¿ya? Bien, entonces eso sería todo. Cualquier cosa, ya saben, escríbanme sin ningún problema.